La justicia acaba de fallar a favor de la provincia de Chubut y le está ordenando al gobierno nacional que le devuelva los fondos de la coparticipación, digo bien, y refinancie la deuda que la provincia tiene con la nación. Reiteramos, Pablo, entonces. Sí, la justicia falló a favor de Chubut. Vamos a ver la letra chica de ese fallo. En principio, Chubut fue a la justicia por la quita de fondos. Vamos a ver cuáles son los fundamentos y cuál es el alcance de esta resolución judicial. La noticia obviamente está en desarrollo. Lo que tenemos es una primera información de que la justicia estaría fallando a favor de Chubut en este conflicto con Nación por los fondos de la coparticipación. Ampliamos ahora en instantes con más información sobre todo esto. Bueno, pero quedémonos un minutito acá, Pablo, porque efectivamente cambia la agenda de la tarde. Se estaba esperando efectivamente una resolución judicial. Había una ahora podemos perdón, había una podemos versión, sí, había una versión de que se iba a poner la mirada en algo que se llama TERMAP, ¿sí? Terminales Marítimas Patagónicas. Había versiones dando vuelta de que se podía llegar a paralizar la salida de los barriles de TERMAP y que si eso sucedía, se paraba el 33% de la producción de petróleo justamente que luego se convierte en algunos casos en el crudo para llevarlo a las estaciones de servicio. Con lo cual, esto era lo que se estaba pendiente de resolución. Reiterá el dato último momento, Pablo, y amplialo, sí, por lo favor. reiteramos y lo ampliamos. Ahora acá ya tenemos el fallo en cuestión. Estamos hablando del Juzgado Federal de Rawson número 1, provincia de Chubut. Un fallo que está firmado por los jueces Hugo Ricardo Sastre y Cristian Didot-Lich. Y lo que dice al final es hacer lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por la provincia de Chubut contra el Estado Nacional y al Ministerio de Economía, disponiendo el cese de la retención en concepto de reembolsos por préstamos acordados. Recordemos algo, acá hablábamos de 13.500 millones de pesos que Chubut decía que la Nación justamente no le daba. Ahí el DIRE puso rápidamente la resolución con la parte resolutiva del fallo. Léemela, Pablo, por favor. Exactamente, hacer lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por la provincia de Chubut contra el Estado Nacional y el Ministerio de Economía, disponiendo el cese de la retención que en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, la demanda viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquellas en concepto de coparticipación federal de impuestos. Esto es, ¿qué es lo que pasó? Como la provincia de Chubut le debía a este fideicomiso una plata, ¿sí? Lo que hizo la Nación es empezar a deducirlo de la coparticipación que todos los días le tiene que mandar a la provincia de Chubut. Está bien, pero espera, a ver, porque el argumento del gobierno era... Pará, porque es importante Chubut el punto 2. tiene una deuda con la Nación. Chubut tiene una deuda. Y acá el fallo le pide, habla de refinanciar una deuda. Sí, la justicia parece quedar bien con los dos lados. Importante, una aclaración. Es la justicia de Chubut. Sí. ¿No? Es justicia federal, pero de Chubut. Probablemente el gobierno apele y ya va a haber otra instancia, quizás en la Corte. Y el punto 2 de esta resolución es exhortar a las partes a que arbitren los medios conducentes tendientes a la cancelación y o refinanciación de la deuda en condiciones razonables que no importen el compromiso de servicios esenciales del Estado provincial. Obviamente esto es una noticia en desarrollo, hay que leer los fundamentos y ver qué es exactamente lo que están diciendo. Pero lo que está diciendo a la justicia en esto que estamos leyendo... Porque, repito, es una información de último momento. Estaba encendido el debate del inclusivo. Ahora volvemos, pero irrumpe este tema. No te pongas nervioso, Winocur. No te pongas nervioso, por favor, te pido. Porque si no, entramos en problemas. Se deberá refinanciar la deuda, dice el fallo. Sí, es importante, a ver, hacer lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por la provincia de Chubut contra el Estado Nacional. Lo que le está diciendo es que lo que la Nación le está reteniendo de coparticipación a la provincia en concepto de pago de aquella deuda con el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, lo tiene que dejar de hacer, ¿sí? Y le pide a las dos partes, a Chubut y a la Nación, que se sienten y se pongan de acuerdo. Que arbitren los medios le está pidiendo a la política que no rompan puentes. Claro, y fíjate lo que dice en la última línea.
que no importen, condiciones razonables que no importen el compromiso de servicios esenciales del Estado provincial. Recordemos, las provincias se hacen cargo de la salud, la educación, la seguridad, entre otras cuestiones. Pero te diría esas tres que son fundamentales. Si la nación le empieza a sacar la coparticipación a las provincias en función de deudas viejas, lo que vamos a tener es que no vamos a tener ni educación, ni salud, ni seguridad en buena parte de las provincias, porque todas las provincias, no una sola, todas las provincias están endeudadas con la nación. Bien, ¿Sí? bien. En este caso, la garantía era la coparticipación. ¿Cómo es el tema, Carolina? ¿Hay deuda por parte de Chubut respecto a la nación? ¿O estos son fondos coparticipables que inevitablemente se le tiene que dar? Porque entiendo que Chubut aporta más de lo que recibe. El problema ahí, te agrego un poco Dale. el contexto, es que la coparticipación en sí está cayendo en términos reales. Hasta los primeros 15 días hábiles de febrero, las transferencias de la nación a las provincias, incluyendo transferencias discrecionales, pero también la coparticipación, habían caído en total 11% en términos reales. Entonces, en un contexto en el cual las provincias están recibiendo menos recursos, encima quieren cobrar la deuda en vez de refinanciarla. Digo, se combinan las dos cosas. Es cierto que las provincias están endeudadas, ahora en un contexto de caída de la recaudación, caída de la coparticipación, caída de los ingresos que reciben las provincias, bueno, uno tendería a pensar que es razonable modificar el financiamiento de esas deudas. El tema es interpretar este título en lo puntual, como bien explicaba Carolina, y quizás en lo general, Pablo, porque acá se le está dando también, ¿sí?, un mensaje claro a la nación en relación a la relación que va a mantener con las provincias. Sí. Digo, acá fija un antecedente de cara a lo que pueda, porque Kicillof también fue a la justicia. Sí. Te pido a ver si pueden poner en la página 16 de este documento. Es ahí un poquitito más arriba. Vamos ahí, ¿dónde está? Perdón, que lo estamos viendo en vivo. Sí, sí, no hay problema. Reiteramos, la justicia falló a favor de Chubut en el conflicto de la nación por los fondos. Son 13.500 millones de pesos que Chubut reclama, por el cual se había iniciado el conflicto, donde el propio gobernador Ignacio Torres había planteado que no iba a mandar barriles en una afrenta que generó, por supuesto, una gran polémica, ¿no? Ahí justo donde está marcando producción, gracias. Que en resumidas cuentas, esto es los fundamentos del fallo. Encontrándose la provincia de Chubut con herramientas a los fines de sanear sus finanzas, es decir, la provincia tiene guita para hacerlo, tal como lo hicieran años anteriores, entiendo que la falta de voluntad instaurada por el Estado Nacional a dichos fines ha devenido desigual, irracional e inoportuna. Reitera, porque me parece importante, yo digo, más allá de lo puntual del caso Chubut, la Argentina tiene muchas provincias, muchas están endeudadas. Acá se habla en un fallo judicial de refinanciar la deuda. Esto va a terminar inevitablemente en la Corte, y la Corte sabemos que tiene sus tiempos, sus plazos. Reiterame esto, Pablo, por favor. Sí, por favor, un poquito más arriba. En resumidas cuentas, encontrándose la provincia de Chubut con herramientas a los fines de sanear sus finanzas, paréntesis mío, la provincia tiene la plata para pagar la deuda, tal como lo hicieron años anteriores, entiendo que la falta de voluntad instaurada por el Estado Nacional a dichos fines ha devenido desigual, irracional e inoportuna, siendo dicho accionar reprochable y que torna viable el dictado de la medida requerida. Ahora, fíjate cómo trata al Estado Nacional este fallo. Desigual, irracional e inoportuna. Bueno, esa es la parte que producción marcó en lo que tiene que ver con los fundamentos, que los estamos leyendo, digo, esto es noticia en vivo y en el momento. Sí. Por ahora no hay reacción, porque ahí Javi rápido fue a ver reacción del gobierno, no tuiteó el último tuit del presidente. No, creo que es de hace una hora. Es de hace una hora. Busquémoslo, porque también es un tuit interesante. Igual para el gobierno ya sabía que esto lo iba a que esto iba a venir para atrás, obvio. Sí, porque es la justicia también. Días. Es la justicia provincial, federal, pero asentada en Chubut. Sí. Imagínate bueno. que estos jueces no pueden salir a su casa si... Y bueno, está bien, pero... No, igual son jueces federales, no son jueces distritales o, digamos... Pero federales, pero asentados en la provincia. Pero están en la, sí, están en la provincia, sí, claro. Sí, tal cual. Pero por eso es un dato que no es menor, como dice Pablo, tal cual. Es la justicia federal. La justicia federal es lo que dice la palabra.
todo el país involucra. Después están las justicias provinciales, que ya responden también a otros intereses. Pueden ser contrapuestos o no, pero Sí. hay una decisión. Vamos a recapitular, Pablo, los 3-4 puntos centrales que la gente tiene que saber hasta ahora. Reiteramos, la justicia falló a favor de la provincia de Chubut. Le ordenó al gobierno nacional que devuelva la coparticipación y aclara: deben sentarse a hablar y deben refinanciar la deuda que tiene Chubut. Es un camino que se puede replicar a otras provincias. Amplíalo, Pablo, dale. Sí, entonces estamos, décima, hacer lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por la provincia de Chubut contra el Estado Nacional y el Ministerio de Economía, disponiendo el cese de la retención en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Y además le dice exhortar a las partes a que arbitren los medios conducentes tendientes a la cancelación Sí. y o refinanciación de la deuda A en mí me condiciones parece razonables. fuerte y lo abro para que lo charlemos, que también la justicia le esté planteando que no dinamiten los puentes entre los sectores políticos. Sí. Milei, hace una hora, tuiteó, tal vez adelantándose también al fallo, que es probable, Sí. más allá de lo que dijo Kicillof ayer, algunos otros gobernadores. Hoy tuvo reunión Pablo Valdés, ¿no es cierto? Estuvo con el ministro de Interior, ¿no? Estuvo, en este caso, hace algunas horas, ¿no? Unos minutos. Estuvo Ostero Sí. y... Sáenz, Perdón. Por eso, Sáenz estuvo hoy a la mañana, Sí, el gobernador de Salta, que había sido muy duro con el gobierno, Salta. y ayer estuvo Ostero, que es el de Sí, Chaco, por eso. aliado de Valdés. Bueno, Milei tuiteó hace una hora: estamos frente a uno de los momentos más maravillosos de nuestra historia, donde es posible ver a la casta política revolcarse en la miseria y apelando a todo tipo de mentiras para defender sus privilegios y así cargar los costos de sus delirios sobre los argentinos de bien. Bien. Hace una hora Milei... Eso tuiteó el presidente hace una hora, sin Ahí está. actividad en estos últimos 60 minutos. No, vamos a ver ahora con ya el fallo publicado, que es lo que dice, pero yo coincido, Javi, con lo que planteás. Parece anticiparse, ¿no? Sí. Quiero chequear un dato, obviamente nosotros somos, por lo menos yo soy periodista, no abogado, quizás Facu vos lo puedas entender un poco mejor. Si podemos seguir bajando, si tuviéramos posibilidad, porque hay un punto 3 en el fallo. En la parte resolutoria del fallo. Sí, que dice... Ahí tenés el punto 1, hacer lugar a la medida solicitada. El punto 2, 3, rechazar la orden pretendida. Sí. ¿Sí? En torno a la Hoja devolución 22. de sumas ya retenidas y a la imposición de condiciones de eventual refinanciación. Es decir, me parece, por lo que entiendo de esto, es que lo que ya le sacaron, se lo sacaron y Ya no se está. lo van a devolver. Bueno, Digamos, me parece que lo que ya está, ya está. Para atrás no podemos... está bien, pero eso, el pago de la coparticipación, Carolina, es mes por mes. Es diario, es un goteo diario. Un goteo diario Exactamente. de fondos que se supone que tienen que ser justos y equitativos en tanto lo que cada provincia le aporta a la nación, ¿no? No es una No es relación así. tan directa entre lo que aporta la provincia y lo que recibe. De hecho, ayer en el planteo de Kicillof justamente hizo hincapié en eso, que la provincia de Buenos Aires es la más perjudicada porque es la que más aporta y la que menos recibe en esa proporcionalidad. Pero, digo, la ley de coparticipación es un punto central que la política no ha podido resolver. Y en tanto lo que es la provincia de Buenos Aires, aquel fondo de reparación, ¿te acordás que se creó, que después se sacó, se puso? Digo, ahí hay una deuda y una discusión, un debate, ese sí es un debate real, que es el tema de qué mirada va a tener este país en algún momento con los recursos provinciales, porque verdaderamente todas las provincias sienten que se le da mucho menos de lo que ellos generan. Sí, obviamente no es así, digo, hay algunas que son perjudicadas, como decía, la provincia de Buenos Aires aporta el 39% y recibe solamente el 22%. El problema es que para lograr una nueva ley de coparticipación vos necesitas unanimidad y en este contexto en el cual la política no se puede sentar a dialogar, es impensado que se repiense la ley de coparticipación. Milei, no sé si recuerdan, en campaña incluso amenazó con derogar la ley de coparticipación. No sé si se acuerdan, Sí. lo cual claramente abriría un escándalo fenomenal. Sí, no quiero sería volver constitucional. La a ver, Constitución establece cuál es el por parámetro eso, para cambiar la leamos coparticipación. con varios ojos el punto 1, el inciso 1 de la parte resolutiva, porque vos fíjate que la justicia no se mete en montos.
No, porque los 13.500 millones de pesos son los que reclama el Estado provincial, sino que, digo, sin especificar indica, por ejemplo, en concepto de reembolsos, dice las sumas que ha de percibir aquella en concepto de coparticipación federal. Claro, porque lo que está haciendo la Nación es, de lo que le tiene que dar en concepto de coparticipación, le retiene esos 13.000 millones. Si acá el fallo está planteando cesar esa retención, esos 13.000 millones debieran aparecer nuevamente y ser transferidos a la provincia de Chubut. Sí, bueno, veremos que vos decís, Pablo, que la información o la interpretación que haces de una de las partes resolutivas del fallo tiene que ver con que lo que le quitaron, porque recordemos que hubo muchas provincias, no sé si Chubut fue una de ellas, que no recibieron determinados fondos nacionales y los terminaron aportando. Uno de ellos es el Fondo de Incentivo Docente. Totalmente. En enero, Kicillof y Provincia de Buenos Aires pusieron esos montos y ahora lo están reclamando. Así que eso ya está. Ya está. Eso me parece a mí que ya está. Lo que ya es para atrás y la información oficial es ordenan a Nación al canje, o sea, es decir, canjear la deuda que todavía está vigente y a no retener más la coparticipación. ¿Y esto qué significa? Bueno, a partir de mañana, de hoy o de mañana, ya Chubut va a recibir este goteo. Pero los 13.500 millones me parece que bueno, van a la quita del déficit de Caputo. Bien, y mientras tanto se preparan los gobernadores, pues yo estoy hablando con gente cercana al gobernador Torres, no va a hablar, por ahora no va a hablar hasta la conferencia de prensa que se daría esta conferencia a gobernadores. Contemos un poco ese contexto político, Pablo. Sí, hoy va a haber una reunión en el Salón Azul del Senado, que es el salón principal, donde habitualmente para la gente donde firman el libro, ¿viste? Donde firman el libro cuando entra el presidente, que se saluda con la vicepresidenta. Ahí va a haber una reunión muy importante de gobernadores patagónicos, donde van a tomar una serie de decisiones en torno a cómo siguen en esta relación con el poder central, con la nación. Y probablemente haya una decisión, insisto, esto es una reunión solamente de gobernadores patagónicos. Sí. Que la idea es poder unificar una postura conjunta en torno a este conflicto y a otros conflictos que puedan llegar a volver o aparecer. Un ejemplo, hoy Tierra del Fuego ya tomó la decisión, anunció que a partir de mañana paraliza por un día su producción energética. Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Yo te marqué recién, Pablo, en solidaridad con Chubut. Que hoy se difundió. Ayer también habló el gobernador de Neuquén, pidiendo, por favor, resolvamos esta situación. Sí, Rolo Figueroa, más moderado. Más moderado. Bueno, alguien tiene que jugar al bueno. Recordá que Claudio Rucci, quien integra el sindicato justamente de los trabajadores de la actividad, había dicho, entendemos todo, de hecho está afincado en Vaca Muerta, entendemos todo lo que está pasando, pero ir a un conflicto de paralizar justamente la salida de los barriles. ¿Vos sabés qué cantidad de barriles se generan en Termap, que es Terminales Marítimas Patagónicas, por día? 138.700 barriles por día. Si vos parás eso, afectás exportaciones, generás un lío tremendo en los distintos sindicatos de la cadena. Ayer yo me dediqué un rato a ver cómo es la ruta de, por llamarlo informalmente para que la gente lo entienda, la ruta del petróleo en la Argentina. Es decir, desde la extracción del pozo a que llega a la estación de servicio de tu barrio. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién lo traslada? ¿Quién distribuye? Bueno, la cadena que hay alrededor, los distintos eslabones y la cadena que hay alrededor de esto es enorme. Está Daniel Rosato con nosotros, que es presidente de Pymes Argentina. Daniel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Lo miraba atentamente seguir de cerca este tema, que si la amenaza se constituye, ahora parece la justicia intervenir y poner un poquitito de paño frío, pero todo lo que hay, todos los eslabones que hay en la cadena, en la ruta del petróleo hacia las estaciones de servicios, es un conflicto inédito aparte. Una pérdida tremenda, y creo que también esto es parte de algo que nosotros no se habla mucho, y nosotros nos viene, a la industria nos está viniendo un 314% de aumento en la energía, periodo de febrero a abril. Esto es muy fuerte, estamos hablando de un 4 o 5% de incremento del combustible, como una situación grave, ¿no? Es decir, y estamos teniendo un 314% de incremento de energía. ¿Qué significa eso? Significa no menos de un 30% de las góndolas. Dato de las pymes, 314%.
de energía para el sector. Para la industria Para la electrointensiva, sí, electrointensiva. Entonces, esto es nuestra mayor preocupación porque estamos entrando en una recesión muy profunda, que esto se va a ir profundizando cada vez más, lógicamente, a partir de todos estos incrementos que vamos a sufrir y que esto va a resentirse en el bolsillo de los trabajadores. Sin ninguna duda, el trabajador cada vez pierde más poder adquisitivo. ¿Se registran ya, Daniel, cierres de pymes? No cierres, todavía? pero sí hay suspensiones, hubo vacaciones adelantadas y en el sector sensible como el sector textil, y donde nosotros estamos advirtiendo también al gobierno de que las medidas que ha tomado con el libre comercio y con todo lo que está pasando con las importaciones que comienzan a verse indiscriminadas, ya en algunos casos se está viendo en cadenas de supermercados, productos que vienen del exterior, hasta de Paraguay está viniendo. Perdón, hay una cifra dando vuelta de que el rubro textil perdió 100.000 puestos de trabajo. Sí, es posible, pero no es nada esto en relación a lo que se viene. ¿Por qué digo? ¿Todavía hay más? No, y claro... ¿Todavía, Carolina, se puede caer más? Pero... ¿todavía puede haber una recesión mayor a la que hay? Sí, totalmente, porque como recién decía, todavía no vinieron los tarifazos. Hay que pasar todavía por eso, que no afecta solamente los ingresos de las familias, sino las industrias, los comercios, etcétera, que van a tener que trasladar eso a precios. ¿Cómo haces para afrontar una suba del 300% en materia de electricidad? Y por otro lado tenés también lo que vamos a sufrir es la entrada de productos terminados, que ya los importadores están por China viajando por el mundo viendo qué pueden traer para la Argentina, ¿sí? Y que sabemos muy bien que esto va a venir a precio dumping. Ahora me meto puntualmente en tema pymes. Pablo, vamos a recapitular el título de la tarde y a ver si ya hay primeras repercusiones en el gobierno. Ordenan devolver la coparticipación. Gana la primer pulseada judicial Chubut. La justicia falló a favor de Chubut, sí. Devolver la coparticipación es seguir mandándola. Lo que se llevaron, esto me lo confirman ahora, lo que se llevaron no lo devuelven, ¿eh? Esos 13.500 millones son para Caputo. Está bien, pero ¿cuándo se vuelven a juntar esos no, ya hoy. Esos mes por mes, 13.500 millones de pesos? Día por día. Claro, pero lo que estaban pidiendo era la refinanciación de una deuda que implicaba 13.000 millones por mes. Hay que ver cuánto le sacaron hasta ahora, claro. Exactamente. El tema es cuánto le sacaron hasta ahora. Lo que sí había advertido el gobernador era, en la cuenta no está llegando lo que tiene que llegar. Ahora vamos a chequear cuánto es lo que sacaron hasta ahora. Claro, correcta la corrección. Es decir, la justicia falla a favor de la provincia de Chubut, le ordena seguir mandándole a la nación, que la nación siga mandando los fondos de la coparticipación, los exhorta a negociar lo que sea esa deuda, esa refinanciación de deuda. Lo que sacaron hasta ahora no lo van a devolver. Claro, recordemos que hubo en un momento determinado donde el ministro de Economía provincial, que no recuerdo el nombre, lo tengo por aquí anotado, lo que pasa es que anoto tantas cosas. Acá está, es un tocayo, Facundo Val, el ministro de Economía de la provincia de Chubut. Ustedes fíjense hasta dónde llega la locura en este país, que el ministro de Economía provincial dialoga con Guillermo Francos, el ministro del Interior de la Nación, y no contento con lo que le dice, filtra los chats de WhatsApp privados. Sí, y la justicia aparentemente toma esos chats como prueba, según lo que nos están diciendo, para justamente llegar a este fallo. O sea, estamos hablando de dos funcionarios que se filtran información, no digo confidencial, pero privada. Sí, mails por un lado y WhatsApp por el otro. El presidente pidiendo que el hashtag que se viralice sea Nachito Abriel Gmail. Porque aparentemente le habían mandado un mail, Este es el cuadro del debate público en este momento en la Argentina. Un gobernador enojado porque le tocan los fondos de la coparticipación, uno lo puede entender porque defiende los intereses provinciales. Un ministro de Economía provincial que filtra, como están viendo. Léeme acá, Pablo, mirá. Esto es el tuit que hizo ayer, creo, el ministro de Economía, Facundo Val, de la provincia de Chubut. Filtrando el diálogo privado con Francos. Pero en respuesta a lo que Francos había hecho, que era hacer un... Pero Pablo, ¿hace cuánto cubrís información política vos? ¿Viste alguna vez el nivel de discusión de esta manera? No. Filtrándose entre ellos, chat privado. No, porque el presidente tuiteando, likeando todo el día. Porque siempre prima el diálogo entre las partes.
siempre, aunque se puteen en cámara, Por eso. después hay Pero una por eso negociación por debajo de la mesa. Pablo, por eso la justicia